Pública de una nueva ley de medios para promover la competencia en el sector. Solo así se comprende que la reforma a Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato, solo así se entiende la posibilidad de darle entrada a Carlos Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original, síntomas de un gobierno ineficaz, síntomas de un gobierno doblegado, con efectos cada vez más obvios y cada vez más onerosos, que la crisis pone en evidencia porque no logramos reformarnos a tiempo. Mucha riqueza, pocos beneficiarios, crecimiento estancado, país aletargado, intereses atrincherados, reformas diluidas, poca competencia, baja competitividad, poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha creado, ahora vive aterrorizado por ellas. ¿Y cuáles son las consecuencias de este mal capitalismo mexicano, donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz, los partidos políticos tienden a estar capturados, las reformas económicas tienden a ser minimalistas? El incrementalismo de la política pública en México se explica por el poder de veto que tienen aquellos que aseguran la perpetuación de sus intereses. Si ustedes verdaderamente quieren que México crezca, tendrán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre del interés público. Tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a desactivar esos centros de veto que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática. ¿Y de quiénes estamos hablando aquí? Tienen nombre y apellido: los monopolistas abusivos y los sindicatos rapaces y las televisoras chantajistas y los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno. Si ustedes verdaderamente quieren que México prospere, tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y contribuyan a crear mercados, que promuevan la competencia y gracias a ello aumenten la competitividad. En pocas palabras, usar al Estado para contener a aquellos con más poder que el gobierno, con más peso que el electorado, con más intereses que el interés público. ¿Quieren medidas específicas? Se las doy. Los exhorto a leer textos tan influyentes como el reporte sobre el crecimiento, el poder de la productividad, a estar conscientes de todo lo que un país interesado en crecer y competir debe hacer para lograrlo, a saber que ello requiere una economía capaz de producir bienes y servicios de tal manera que los trabajadores puedan ganar más y más, a entender que ello se basa en la expansión rápida del conocimiento y la innovación, en nuevas formas de hacer cosas y mejorarlas, en técnicas que aumentan la productividad de manera constante, a reconocer que las economías dinámicas suelen ser aquellas capaces de promover la competencia y reducir las barreras de entrada a nuevos jugadores, a entender que es tarea del gobierno, a través de la regulación adecuada, crear un entorno en el cual las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir precios y pasar esos beneficios a los consumidores, a comprender que si eso no ocurre, nadie tiene incentivos para innovar. En lugar de ser motores del crecimiento, las empresas protegidas o monopólicas terminan estrangulándolo. ¿Y cómo empezar a empujar eso? Con una tercera cadena de televisión abierta, con el fomento a la competencia en banda ancha, usando, por ejemplo, la red de la Comisión Federal de Electricidad, con el fortalecimiento de los órganos regulatorios, con sanciones a quienes violen los términos de su concesión, con la creación de mercados funcionales como el que ya se logró con las aerolíneas de bajo costo,
con medidas que empiecen a desmantelar esos cuellos de botella y a domesticar a esas criaturas del Estado. La respuesta, como dijo Ricardo Lagos el martes, en el fondo es política, no económica. Tiene que ver con la inauguración de un nuevo tipo de relación entre el Estado, el mercado y los ciudadanos de este país. Porque si la clase política de México, sentada aquí en primera fila de este foro, no logra construir los cimientos del capitalismo democrático, condenará a México al subdesempeño crónico, a ser un terreno fértil para los movimientos en contra de las instituciones, condenará al país a cojear de lado, saboteado por instituciones políticas que no logra remodelar, monopolios públicos y privados que no logra desmantelar, estructuras corporativas que no logra democratizar. Y será lo que el presidente Felipe Calderón llama un país de ganadores, pero un país en el que siempre ganan los mismos, un lugar en el que las grandes fortunas empresariales se construyen a base de la protección política y no de la innovación empresarial, un lugar donde el crecimiento económico ha sido mucho menor en la última década que en el resto de América Latina, debido a esos cuellos de botella que los oligopolistas han diseñado y sus amigos en el gobierno les han permitido defender. Un lugar donde las penurias que la señora Calderón de la Barca enfrentó con los aeropuertos y los maleteros y los taxis y las gasolineras y la telefonía y la televisión, entre tantos sectores más, son las mismas penurias que padecen millones de mexicanos más. Ese consumidor, ese ciudadano sin voz, sin alternativa, sin protección, ese hombre invisible, esa mujer sin rostro, esa persona que paga mes tras mes tarifas telefónicas más altas que casi en cualquier parte del mundo, ese estudiante que paga mes tras mes una cuenta de internet superior a la de sus contrapartes en América del Norte, esa compañía que paga mes con mes servicios de telecomunicaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus ganancias, miles de personas con comisiones por servicios financieros que no logran entender, con cobros inusitados que nadie puede explicar, parados en la cola de los bancos, ahí varados, ahí desprotegidos, ahí sin opciones, ahí afuera, víctimas de un sistema económico disfuncional, institucionalizado por una clase política que aplaude la aprobación de reformas que no atacan el corazón del problema. Presidentes y secretarios de Estado y diputados y senadores y empresarios que celebran una y otra vez el consenso para no cambiar. Y aunque se agradece que este foro acepte la magnitud de la crisis, si de aquí no surgen medidas concretas para mirar más allá de la coyuntura, revelará nuevamente nuestra incapacidad para encarar honestamente los problemas que México viene arrastrando desde hace décadas. Revelará la propensión de los sentados aquí a proponer reformas aisladas, anunciar medidas cortoplacistas, a eludir las distorsiones del sistema económico, a instrumentar políticas públicas a pedacitos para llegar a acuerdos que tan solo perpetúan el statu quo. Y con esto termino. Mientras allá afuera la realidad acecha a golpes de 327,000 despedidos, crecimiento negativo, el lugar 60 de 134 en el índice global de competitividad y una nación que dice reformarse mientras evita hacerlo. México no crece por la forma en la cual se usa y se ejerce y se comparte el poder, ni más ni menos, por las reglas discrecionales y politizadas que rigen al capitalismo de cuates, por la supervivencia de las estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando, por un modelo económico que canaliza las rentas del petróleo a demasiadas clientelas,
por un sistema político que funciona muy bien para sus partidos.